¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de Periodismo en Plural del año 2023. Gracias por acompañarnos en este día lunes. Le doy la más cordial bienvenida a nuestras invitadas y nuestros invitados esta noche. Esperanza Romero, ¿cómo estás? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Desde el otro año no nos veíamos, Fíjate pero mira, nomás. me toca por primera ocasión coincidir con Vania de Dios en este espacio. Ya había coincidido con Augusto, con Gabriel, y mira, es un placer. Estrenando año y ahora sí que coincidiendo Vania de Dios. Otra vez. Vania, muy bien. Bienvenida. Muchísimas gracias, feliz año, Esperanza, Gabriel. Gracias. Muchísimas gracias, Augusto, qué gusto verlos. Trini, empezando bien el año, es, con sin mucha duda. información. Mucha. Gabriel Ibarra. Siempre un gusto estar aquí en Plural y más con Esperanza, con Vania, con Augusto y por supuesto con Trini. Augusto Chacón. ¿Qué tal, Trini? Buenas Feliz noches, año. buenas noches a todas, a todos. Feliz año para todos. Gabriel, Esperanza, Vania, qué privilegio compartir esta mesa con ustedes, que sea un símbolo de lo bien que podemos esperar para este año. Por lo pronto, mayoría femenina. Sí. Así es, tienes toda la razón. Para platicar de temas muy interesantes esta noche. Sin duda hay que retomar el tema de la captura de Ovidio Guzmán y esto que se da de manera, una situación que a lo mejor no estaba premeditada. Por supuesto, la cumbre de líderes de América del Norte que se comienza a celebrar este día, lunes 9, y que, bueno, por una u otra circunstancia se liga precisamente ambos eventos. También vamos a platicar sobre lo que sucede aquí en Jalisco, que es la liberación del único que había sido señalado como responsable o partícipe del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Sale libre de prisión, Manu Vaquita. Y por último, algo que no podríamos dejar pasar, aunque ya han pasado precisamente algunos días, pero es el nombramiento de la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Piña Hernández, que después de 200 años, ¿no? O en el paso de 200 años de la justicia en México, es la primera vez que una mujer está al frente en este puesto. Y cuando hablamos de justicia o injusticia, seguridad, inseguridad, creo que es muy importante abordar el tema. Así que, para empezar, ¿no? Qué susto abrir el año, este 2023, con un evento como el que Culiacán padeció justo con la detención de Ovidio Guzmán, Gabriel. Sí, bueno, un hecho extraordinario fue el que vivimos. Recordemos que 2019 lo habían detenido y fue una decisión muy polémica el que lo hubieran liberado por orden del presidente, que él mismo lo dio a conocer, que asumía la responsabilidad, con el argumento de que podría haber mucho derramamiento de sangre inocente y prefirió tomar esa decisión. 3 años después nos amanecemos con esta noticia, un golpe exitoso, un operativo exitoso de parte del Ejército y la Marina, con un trabajo de inteligencia como lo señala el secretario de Defensa Nacional de 6 meses de seguimiento, y esta ocasión pues aquello que se temía no se dio, del derramamiento de sangre inocente, al menos la información que tenemos así nos los hace ver. El saldo fueron 29 muertos, de los cuales 19 supuestamente son miembros de estos grupos criminales y 10 de las fuerzas de seguridad de Guardia Nacional, del Ejército. Entonces, es un suceso exitoso. El presidente traía el San Benito de la complicidad que había creado con este grupo criminal. Y muchas cosas pues que se señalaron en ese sentido, pero haya sido como haya sido, creo que fue un golpe exitoso el que se da, hay que reconocerlo, revitaliza, oxigena al presidente en este momento pues tan complicado como empieza el año, con otro suceso en el cual vamos a platicar al respecto, que fue la elección del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que fue muy cuestionado por un tropiezo que tuvo el presidente. Y esto, pues, de alguna manera le ayuda en la opinión pública. Hay otra lectura al respecto, que esto fue una decisión política que se toma como un regalo al presidente Joe Biden, ahora que inicia precisamente este lunes la cumbre de líderes de las Américas. Un regalo del presidente, un mensaje de su actitud de
luchar en contra de la criminalidad del narcotráfico, y más que en ese tema pues tan fuerte que le pega a Estados Unidos con el caso del fentanilo. Entonces creo pues que independientemente de filias y fobias, es un buen golpe que da el gobierno mexicano, y esto muestra también que cuando el gobierno decide entrarle a enfrentar a un objetivo, cualquier poder que sea, lo logra, porque el poder que tiene es muy fuerte, no hay nadie más que lo pueda tener, ¿no? Y que dicen que ese va a ser el ritmo que va a llevar la 4T de aquí a que termine la administración, como si hubiera estado guardando las fichas, Esperanza, para poderlas soltar justo en este último años de su administración. Ojalá que sí dé golpes como este, ojalá que capture a los que están como quienes liderean los grupos de criminales. Aquí en Jalisco tenemos al grupo con mayor expansión en el territorio nacional, y cuando hay hechos violentos recientemente en el límite de Jalisco y Zacatecas, muy en particular, porque tenemos problemas en otras partes de nuestra frontera con otros estados, la autoridad te dice, son grupos rivales que se están disputando la plaza y el control. Ojalá que esos cabecillas, aunque te dicen los expertos en narcotráfico que quitas una cabeza y salen otras 4, 5, 6, llegará el momento en que se les combata. Yo creo que el ejemplo lo tenemos con Colombia, y me parece que yo coincido con Gabriel en dos cosas, en que se necesita voluntad política y de decisión. Yo sí lo veo como una bienvenida al presidente Biden, un presidente que viene a la 10ª cumbre de jefes de Estado de América del Norte, pero que es primera ocasión que viene en calidad de mandatario, y que viene después de la visita de Obama, porque Donald Trump no estuvo aquí. Y un presidente de México que lo hemos dicho muy reiteradamente, con el discurso de polarización aquí, pero con una política exterior que está por quedar bien, por conciliar, por irle tanteando el agua a los camotes, porque por un lado están las políticas que ha implementado, que dicen no gustan a Estados Unidos, que todavía está por verse en qué terminan en el Tratado de Libre Comercio, materia eléctrica, pero que en la realidad, y lo vemos con Trump y ahora, se cede a las presiones, sobre todo en el terreno de la migración, para estar utilizando a nuestro país como patio y para estar recibiendo a miles de ciudadanos de otras naciones, particularmente haitianos, venezolanos, para que en lo que resuelven su tránsito hacia aquel país, o si los deciden aceptar, aquí los estamos conteniendo. ¿Y qué viene a cambio? El presidente Biden viene con dos temas, el de la migración y el del narcotráfico. Y en el del narcotráfico, insisto, también, ¿no? Me parece muy clara la bienvenida. Es como una manera, dicen, es que el operativo duró 6 meses para ubicarlo. Los habitantes, los medios electrónicos, particularmente la televisión a nivel nacional, ha estado tomando imágenes y entrevistando a los lugareños allá. Jesús María se llama la comunidad donde estaba el hijo del Chapo, el señor Ovidio, y te dice, toda la vida, aquí creció, se fue a estudiar a México, aquí regresó, aquí ha estado siempre, ha sido localizable. Además, están de pésame porque dicen muy buena persona. El punto es de que, pues yo no creo que para eso 6 meses de inteligencia, creo que fue estratégico, y qué bueno que se den más golpes, ¿no? O sea, se me hace como hubiera sido, Jesús María, un enorme municipio, ¿no? Donde de manera casual, ¿no? Con estos autos de lujo que tienen regularmente estas personas, ¿no? Le hayas pedido que pararan y que se hayan resistido a ese mandato de pararse, y de ahí fue justo lo que dio pauta a que estuviera ya ahora detenido Ovidio Guzmán. O sea, el procedimiento se me hace como que la explicación un poquito sacada de la manga, Augusto. Sí, sobre todo también ha sido contradictoria, ¿no? El general titular de la Defensa Nacional habló de los 6 meses, pero habló otro secretario respecto a que era simplemente complementar una orden de aprehensión que se había dado con objetivos de extradición. El mismo gobierno no ha tenido una sola versión para esto. Sí, coincido, 6 meses de inteligencia, considerando las bajas colaterales, no fue tan bueno porque son demasiadas para un golpe que se planea 6 meses. Sin embargo, coincido con Gabriel, que hay que celebrarlo, que se haya roto la dinámica, le llaman estrategia de abrazos y no balazos. Eso nos da para pintar, pero también es un golpe cuya respuesta fue tan impactante en los medios de comunicación. Ver a un
helicóptero de las Fuerzas Armadas disparando esos calibres, verlo una noche como una escena de guerra, oír a las personas quejándose con miedo, todos los que perdieron sus vehículos en los bloqueos, nos habla que aquel discurso de apenas unos días antes, de vamos muy bien, de tenemos pacificado al país, todo está controlado, se echó abajo con esta operación. Bastó que el ejército levantara tantito el tapete donde se esconde la basura para ver a las cucarachas pululando y además agresivamente. No, el país no está en calma. Lo de Sinaloa fue un ejemplo de que hemos dejado, por supuesto, en primer lugar, los gobiernos, los 3 órdenes de gobierno, que este estado de cosas permanezca y que mientras no le movamos no los vamos a ver, pero a la hora que alguien lo agita tantito vemos la verdadera capacidad de fuego, el afán de control territorial de estos grupos y que afortunadamente, coincido también con Gabriel, el Estado mexicano decidió dar un golpe de autoridad y demostrar que nadie es más fuerte que el Estado, siempre y cuando tenga la voluntad, pero sobre todo, siempre y cuando tenga el diagnóstico correcto, que parecía que el presidente no lo tenía, desde que él primero propuso abrazos y no balazos y después, recordemos, y eso nos hace pensar en el ridículo que significa presumir en una gráfica a escala nacional una reducción de décimas porcentuales en los delitos para decir que vamos muy bien. Basta una operación de un día de ese calibre para ver que esas estadísticas son apenas el acceso al estado de cosas general. Que no nos digan que abrazos y no balazos y que tampoco nos digan que el país va muy bien y que está pacificado. Tenemos cosas que van muy bien, afortunadamente, pero podrían ir mucho mejor si el Estado mexicano cumple la primera de sus atribuciones, que es darnos seguridad. Vania. Sí, llama la atención. Yo creo que estamos de acuerdo en que sea justo esta detención en el marco de esta cumbre, o que le llaman también la cumbre de los triamigos, que no se había dado o que no se habían logrado reunir aquí en México durante 10 años. Sí llama mucho la atención, como que si pareciera, como bien dicen, la bienvenida, creo, por una parte. Todavía falta algo más y tomar muy en cuenta que sí es una de las principales cabezas de lo que hay aquí en México y como bien decías que tiene que ver con el fentanilo. El fentanilo son de las drogas sintéticas, para darse una idea, pues 50 veces más fuerte que la heroína. O sea, estamos hablando de que quienes consumen pueden morir y que además tienen un serio problema en Estados Unidos porque son de los principales consumidores, todo lo que se está trasladando hacia allá. Entonces eso por un lado, y además todavía falta ver, yo creo, el tema de la extradición. Recordemos que le dieron una suspensión para que todavía no fuera extraditado. Tiene, si mal no recuerdo, 6 meses para que puedan completar la solicitud para poderlo llevar hacia Estados Unidos, y que sí, sin duda va a ser uno de los temas que van a tener que tratar o poner sobre la mesa. Eso junto con el tema de migración. Se hablaba que antes de llegar aquí a México, Joe Biden llegó y estuvo en la frontera y que iban a tener el proyecto de poder permitir el ingreso de 30,000 personas cada mes a Estados Unidos de 4 países únicamente. Eso a la par con lo que se acordó con México de que se continúe regresando migrantes a nuestro país, que sin duda lo podemos ver ya en varias ocasiones, lo que sucedió hace apenas unos cuantos días al sur del país, en Chiapas, más de 3,000 migrantes que llegaron y tomaron las instalaciones y todo lo que ha estado sucediendo. Creo que son 2 temas que van sin duda a la par, además del tema que tiene que ver con energético, pero creo que estos 2 son como lo que más puede estar sintiendo, lo que más puede ver uno a diario, y el tema que tiene que ver con migración y todo lo que conlleva, y también el tema, sin duda, del narcotráfico. Detienen a este hijo del Chapo, pero no a Iván Archibaldo, que es la cabeza principal del cártel. Es un mensaje eso, donde es un poco maquillado el proceso y solamente es la forma de tratar de calmar la relación bilateral, más que lo que decías, Augusto, aplacar al país, en realidad sacarnos de una situación tan difícil como la que atravesamos. ¿Pudiera ser? Sí, bueno, Ovidio, además de que es parte del grupo criminal, sí, no es la cabeza. Sus 2 hermanos están antes que él, pero Ovidio se convirtió en un símbolo a partir de lo que ya nos contaba Gabriel, de ese culiacanazo fallido de 2019, y entonces se queda como un símbolo. Y está funcionando, aquí estamos hablando de eso. Por supuesto que no se resuelve el problema, ni del fentanilo, ni del crimen organizado, ni del narcotráfico en general, por supuesto que no. Se necesita una acción sostenida del gobierno, no solo para atrapar capos, que es una mutación también de la estrategia del presidente, que había dicho que eso no rendía ningunos frutos. Necesitamos que se persiga la cadena financiera donde se lava el dinero, también que se evidencie
las relaciones de los criminales con el poder público, con las empresas que lo tengan, porque por eso se llama crimen organizado, justamente porque tiene todos estos enlaces. Y mientras nos conformemos, como lo hicimos durante los 2 sexenios pasados, con tener algunos cabecillas pensando que nos desmantelamos a la hidra, no va a suceder. Siempre habrá quien lo supla, a menos, insisto, en que les cortemos las redes en las que es posible su organización. Pues el ejemplo está claro, el papá, ¿no? Él ya tiene cadena perpetua, está en Estados Unidos y la célula criminal continúa. El asunto aquí es qué impacto va a tener en el tema del combate al narcotráfico. O sea, ¿va a disminuir el tráfico? ¿Va a disminuir la violencia? ¿Va a aumentar? Yo creo que no. Yo creo que son unas organizaciones bien estructuradas, con jerarquías, células, etcétera, pues entra otro, o sea, lo quitan y entra otro. Mediáticamente sí tiene un gran impacto, pero ya en la realidad, en el negocio, en el grupo, yo creo que no. Y el otro punto, cambia la estrategia del gobierno mexicano de abrazos, no balazos, de balazos y ya no abrazos, porque fueron 2 acciones, fue esta y la otra donde mataron a al Neto, ¿no? El cabecilla de aquel grupo criminal de Ciudad Juárez, muy violento también. O sea, la toma del cerezo sí, donde ellos mostraron también el poder. Como bien dice Augusto, pues ahí está, es un poder tremendo que cuando quieren ellos paralizan cualquier ciudad, toman cualquier reclusorio, ¿no? Lo toman y demuestran de qué están hechos y la capacidad destructiva que tienen, de cómo doblar al Estado. Entonces, el asunto sería, bueno, ¿va a cambiar esto? ¿Hay una nueva estrategia del gobierno federal? Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo, porque la verdad es que lo que había hecho el gobierno era dejar a los grupos, no tocarlos prácticamente, ¿no? Con esta cumbre que comenzó el día de hoy, ¿habrá o apuestan a que habrá una modificación al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y que será como más honesto en el sentido de qué es lo que le está pidiendo Estados Unidos para poder enfrentar el crimen organizado, o va a continuar con la misma retórica? Yo no me aventuraría a dar un pronóstico en ese sentido. Quiero pensar que efectivamente, como lo señalaste en tu primer planteamiento, se comience a capturar a aquellos líderes, a aquellos capos, aunque son células y luego se reproducen muchos más, pero si combinan con una estrategia de atacar el centro de negocios, el cerebro, que es todo el aparato financiero y de lavado de dinero. No se nos olvide que Jalisco está en número 1 a nivel nacional como centro para este tipo de operaciones y para fractureras falsas y para todo esto que tiene que ver con crimen organizado, con delincuencia organizada, muy bien organizada, que a través de acciones notariales, a través de empresas fachada, ha estado suministrando los recursos para estos grupos y dando los terribles, enormes dividendos. Yo cerraría señalando que así como hace 3 años, el 17 de octubre de 2019, se exhibió la fragilidad del Estado mexicano con el operativo fallido, aunque el presidente insistió en que por lo menos un centenar de personas no murió gracias a que él dijo, suéltenlo. A mí me parece que ahora se da un mensaje de fortaleza. No creo que sea casualidad la visita del presidente y ojalá que se sigan mandando este tipo de mensajes. Creo que también al presidente le va bien en este inicio de año. Se está configurando el jurado para llevar el proceso a partir de ahora hasta el 13 de enero de Genaro García Luna. El hecho de que empiece también este proceso y que comience a saberse mucho más, ¿no?, de lo que hizo y su complicidad como autoridad en el trasiego de drogas en México hacia Estados Unidos sobre todo, será también un punto a favor en esta lucha que el presidente tiene contra el crimen organizado. Será también que se está
adelantando también quizás un poco con lo que se pueda presentar en todo este juicio, que realmente yo creo que ha traído los ojos en los últimos años de un personaje que podría decirse que era de muy bajo perfil y que sin duda tenía bastante poder y era bastante lo que había estado haciendo en todo este tema del narcotráfico. Se podría estar dando a la par, sin duda, durante este año. Y el tema es que cómo se ha peleado el presidente Andrés Manuel López Obrador con Estados Unidos y vemos cómo están funcionando perfecto, o sea, están llevando la agenda de manera maravillosa, Augusto, ¿no? Sí. Bueno, yo de la cumbre en realidad no esperaría cambios significativos en la manera de comunicar de ninguno de los tres mandatarios. Lo que van a tocar, el 97% de los puntos que van a tocar ya están previamente acordados, no se van a salir de la lista que cada uno trae justamente para no meterse en problemas. Me sorprendería que el presidente de la República volviera a hacer énfasis en lo que es una realidad, por supuesto. Somos grandes productores de fentanilo, recibimos del Oriente de los China, ¿no? precursores, Principalmente, sí. los precursores para hacerlo, pero lo hacemos y los grupos criminales se atreven porque hay un gran consumo, porque hay un gran mercado. Necesitamos atender, sí, nuestra producción, necesitamos atender, sí, la violencia que esto genera, pero Estados Unidos necesita también atender la demanda, necesita también atender, y en eso estamos en un debate penal en cortes de Estados Unidos, el tráfico de armas hacia México. Es decir, no solo es que nosotros hagamos nuestra tarea en un problema tan complejo como el que pasa con las drogas. Colombia se metió en una crisis muy fuerte para tratar de combatir a su crimen organizado, que también estaba mezclado con demandas sociales internas, pero la demanda en Estados Unidos no bajó, a pesar del esfuerzo tan grande, incluido en vidas, que hizo Colombia. Es decir, yo esperaría que el presidente pusiera también en la agenda que necesita ser equivalente el esfuerzo que hacemos nosotros para combatir el crimen organizado con el que ellos hacen, por sacar a sus jóvenes, a todos los grandes consumidores de drogas que además tienen poder adquisitivo. Van las cosas al mismo tiempo. Que le va bien al presidente este inicio de año, sin duda. Lo de Culiacán, sin duda le va a ir bien. Fue un buen golpe, tanto judicial, jurídico como mediático. Ojalá se traduzca en más, que no sean garbanzos de a libra, que solo se saquen cada que se necesitan puntos. Y lo de Genaro García Luna, pues serán méritos de la justicia de Estados Unidos. Allá lo atraparon, allá lo persiguieron, allá armaron el caso. Quizá les hemos dado información, pero es un mérito que tiene sobre todo Estados Unidos. ¿Esto no fue mérito de la DEA? Dice el presidente que fue a la Guardia Nacional, pero hay quienes dicen que lo de Ovidio no hubiera pasado sin el apoyo de la DEA. Hay quienes le dan esa lectura. Hay quienes no le dan ningún reconocimiento a la Cuarta T. O sea, en esa polarización que vive el país... Más bien como pura obediencia, ¿no? Bueno, están los que están a favor y están los que están en contra. Los que están en contra, pues siempre buscarán argumentos para restarle méritos. Yo creo, no lo sé, pero la información que ha trascendido es que no intervino el gobierno norteamericano. El mérito es de las fuerzas de seguridad mexicanas, del ejército, de la marina hasta el momento. Incluso hay un comunicado de parte o una expresión de parte del gobierno norteamericano en ese sentido, un reconocimiento a México. Ahora, el tema sí es significativo, porque estaba viendo yo las estadísticas del consumo de fentanilo, de las drogas sintéticas con fentanilo en Estados Unidos, y las estadísticas me parecen terroríficas. 70,000 muertes el pasado año, 200 diarias. O sea, más muertes que creo que las que se han registrado en la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, terrible, 200 muertes diarias por fentanilo. Pues, ¿de qué tamaño es el problema? Y también, ¿de qué tamaño es la corrupción que se vive en Estados Unidos? Porque pues la droga, ¿por dónde entra, no? Entra por aire, entra por mar, entra por tierra. Entonces, pues para que entre y para que pueda circular, pues tiene que haber complicidades de policías, de aduanales, etcétera. Entonces, me parece terrible, y ahí creo que es un punto que se va a tocar, y vamos a ver pues qué estrategias se van a instrumentar, porque si bien es cierto, el problema lo tienen ellos y tienen que hacer su trabajo,
pero el origen es que de México se surte, ¿no? Y aquí se envía. Eso es lo que yo preguntaba, ¿no? Si va a haber nueva estrategia donde nosotros, ciudadanos, ciudadanas, pudiéramos estar pendientes, conocedores de lo que sucede en nuestro país y no con una retórica o un discurso que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Como lo decían, ¿no? Los habitantes de Jesús María en Culiacán sabían perfectamente y saben que sube, baja, va y viene, ¿no? Y de repente pasa esto y pareciera que sorprende al país, pero bueno, es algo que lo tenemos todos los días en cualquier estado de la República, ¿no? Lo vimos en Ciudad Juárez, ¿no? Lo vimos en Michoacán, Guerrero, etcétera. Siguen sucediendo cosas pequeñas a menor escala, pero siguen sucediendo. Vámonos a la pausa y ya regresamos hablando también precisamente de lo que sucede aquí en el estado de Jalisco con la liberación de Manu Vaquita. Al volver. ¿Dónde están? Bueno, ya estamos de regreso para platicar de el único detenido por el asesinato de Aristóteles Sandoval hace 2 años, en el 2021. Manu Vaquita, José Manuel S., fue liberado la noche del viernes 6 de enero, señalado por haberse reunido antes de que se registrara este homicidio con el Chopa, Saúl Alejandro Rincón Godoy, quien también fue abatido por la Sedena en el abril del 2022. Bueno, pareciera que el 18 de diciembre pasado, los familiares de Jorge Aristóteles Sandoval hacían un llamado a las autoridades para que no quedara impune este asesinato, para que no se diera carpetazo. Se da carpetazo con la liberación de este personaje. Se está buscando a un masculino N, donde no hay nombre ni rasgos, no hay si es bajito, si es alto, nada. No hay nada, solamente es un masculino. ¿Pasará así? Yo hoy leí en 2 medios, entre ellos, uno de ellos El Occidental, que está un nuevo detenido, Moy N. Moisés N., como un implicado más en el asesinato del exgobernador, autor material. La pregunta es, la autoridad hoy, el fiscal, convoca rueda de prensa, informa sobre la liberación de Manu Vaquita, insiste en el discurso que ha tenido desde hace más de un año, de que el tema de la investigación, el tema del asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval ocurrido el 18 de octubre de 2020 está resuelto. Es un asunto, desde la óptica del gobierno de Jalisco y la Fiscalía Estatal, es un asunto concluido porque fue abatido el Chopa y porque hablan de 2 órdenes de aprehensión, a una mujer, a un hombre, pero algo que desconcierta es que no pueden dar a conocer el móvil, que ya lo tienen muy claro, y no lo pueden dar a conocer precisamente para concluir con estas detenciones. A mí me parece que luego entonces pues no está el asunto concluido. Es que yo creo que ese es el punto. Claro, entendiendo como el sigilo de las investigaciones, se queda como con la sensación de que no está cerrado, que falta algo. O sea, no sé... Dice, sí hubo un detenido, ya lo vamos a liberar, pero todavía no se tiene móvil y en consecuencia no sabe si realmente se hizo justicia o no por el asesinato. ¿Qué fue lo que lo propició? Hablaban también de que hay un detenido que presuntamente sería el autor material, faltaría todavía una mujer, pero si vas jalando... Habrá que esperar que den un informe completo, que sería lo que se esperaría por parte de la Fiscalía, para saber realmente qué fue lo que pasó, cuál fue el móvil y qué es lo que hubo detrás del asesinato. Porque si no se conoce eso, también no te puedes quedar con la sensación de si hubo o no justicia con los detenidos. El único que había detenido ya queda libre. Y no sé la información de ustedes o lo que han investigado del caso, pero a mí también me deja desconcierto lo del asunto de Manu Vaquita. Este empresario que de acuerdo a 5 testimonios da instrucciones, porque eso declararon sus trabajadores. Él lo dijo también, sí. Para que limpien. Entonces, a él se le acusa por alterar la escena del crimen, que no es lo mismo que por asesinato. Después, la autoridad cuando dice está detenido, dice está resuelto y hay un implicado en el asesinato. El punto es que hay medios de comunicación que el día de hoy mencionan que sale libre, exonerado, y después medios de comunicación que informan que no, que la precisión que hace el fiscal hoy no está exonerado, sino que el delito no es para que esté detenido.
Claro, es que todavía hay tienes dos muchas. delitos. Uno, que encubriste, y el otro por homicidio, ¿no? Por haberse involucrado. No puedes estar encubriendo algo que tú no hiciste, ¿no? En ese sentido, no fue directamente él. Hablando de Moisés, que es el otro detenido, él está acusado, pero por haber rentado un departamento donde las personas autoras materiales se cambiaron de ropa, pero no está señalado como tal, ¿no? Como quien ejecutó el crimen. Entonces, en realidad no hay absolutamente nadie señalado como ejecutor material del crimen. El hombre y la mujer Hay que muchas- entraron y que se ven en el video, que es lo que se esperaría que estuvieran o que estuvieran detenidos. Hay muchas piezas sueltas, ¿no? Un rompecabezas y las piezas que tienen como que no embonan y no convencen. Por un lado, se asegura que fue el autor intelectual. La información que tenemos, no sé qué información tenga la Fiscalía, pero la información que se ha proporcionado pues es la versión de ellos. Pero ¿qué elementos objetivos tienen para sustentar que el Chopa fue el autor intelectual? Y habría que preguntar, ¿y por qué? Que ya no está. Ya no está. O sea, ¿cómo lo demuestras? Tienen detenido a esta persona cercana a él, Moisés N. No sé qué elementos aporta. Porque una cosa es lo que dice la Fiscalía y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Porque lo que dice la acusación que sustenta, habrá que ver qué elementos tienen fuertes. O al ratito van a pasar 3, 4, 5, 6, 7 meses y van a quedar en libertad por falta de elementos, por no tener sustento. Lo que pasó con Manu Vaquita, Entonces, ¿no? eso de que ya está resuelto, no sé, mi experiencia como periodista es que cuando está resuelto es cuando ya está resuelto, cuando están detenidos las pruebas, el juez emite su sentencia y los otros se defienden. Esto pasó hace 2 años y la verdad es que pues no hay detenidos, o el único detenido está ahora este último, Moisés N. ¿Qué tanto realmente es un sustento para fortalecer la versión de que está resuelto? ¿O qué tanto es una forma de dilatar el tema, de sostenerse de que está resuelto? Pero la verdad es que pues no está resuelto. Lo que nosotros sabemos, conocemos como periodistas con sentido simple y común. No se requiere ser una inteligencia extraordinaria ni un conocedor, un experto en derecho para poder llegar a esto de que no está resuelto. ¿Confundieron más a lo que ya teníamos o por dónde empezamos? En un crimen de esa magnitud, y hay que dejar aclarado que todos los asesinatos son terribles, sea quien sea. Simplemente aquí, en la muerte así violenta de un exgobernador, la pregunta fundamental es ¿por qué? No basta el autor material, no basta quien jala el gatillo. La sociedad, por querer confiar en sus instituciones, necesita saber por qué alguien mata. En cualquier otro homicidio pueden decir, pues se cruzó en el momento inoportuno o en realidad iban por otra persona, y la opinión pública nos conformamos a veces con esas versiones. No, si de por sí hay una impunidad tan grande en el tema de los por qué suceden las cosas, estamos en pañales. Porque ese por qué nos da un principio de diagnóstico. ¿Quién quería matar al ex gobernador y por qué? ¿Por qué lo hicieron tan públicamente? No damos con los autores materiales, pues se vuelve muy difícil preguntar directamente, oye, te contrataron, fue una decisión personal. Y no basta eso. En el nuevo sistema de justicia penal, la Fiscalía, además de tener la confesión de los imputados, necesita presentar pruebas. Pues sí, mira, está esto que nos evidencia que este señor ya tenía unos conflictos con él, antiguos, por lo que sea. Es importantísimo llegar a ese por qué. El caso no está resuelto. Cualquier lector superficial de novelas policíacas te puede decir que no está resuelto. El caso se va a resolver cuando estén los autores materiales aprendidos y cuando de esos autores materiales sepamos el por qué. ¿Por qué matar a un exgobernador? ¿Por qué matarlo así? ¿Por qué matarlo en un lugar propicio para esto? ¿Por qué no llegó la policía municipal en el tiempo que debió haber llegado?
y la suma de por qué se multiplica, que quiere amortiguarse a partir de si ya se resolvió. Pues no. Y nos toca a nosotros estar pendientes, decir, oye, para nosotros resolver es que se dicte una sentencia y que dictar esa sentencia tenga implícitos los por qué. Llegó el juez a la determinación de que los participantes son culpables por esto, porque la bala coincide por el calibre, por la posición, por el video y por la motivación. Esta fue su motivación para asesinar al exgobernador. ¿Por qué si hay una fotografía de esta mujer rubia, ¿no? Portaba mezclilla? ¿Por qué no se ha ¿Pero es conocido? foto o es dibujo? Es video. Es video. Es parte de un video. Lo importante es, como dice Augusto, presentar las pruebas para que cuando llegue el caso, el expediente al juez, la fiscalía tenga tan sólida la investigación y tan sustentada que ese por qué y quién, la línea del tiempo, quede totalmente acreditada para que, ahora sí, como clamaba la familia de Aristóteles Sandoval, se haga justicia y paguen los responsables. No solo echó para que muere abatido por las fuerzas militares, sino paguen los autores materiales y los autores que tuvieron que ver hasta en temas como restarle, logística, operación. Ahora, esa parte del encubrimiento, bueno, no me queda claro hasta dónde el empresario Manu Vaquita está exonerado o libre de todo cargo, pero tampoco me consta si él ante el juez admitió que dio la instrucción de limpiar. De lo que se liberó Parece es de que ser sí. acusado de homicidio. Lo que sigue el proceso es que movió evidencias. Alterar pruebas. Alteró pruebas, ¿no? Y entonces para eso pues ya purgó la pena que tendría que haber purgado. Y además, llama la atención que el abogado que tuvo no contrató abogado, ¿no? Tuvo el abogado del servicio, de apoyo. De oficio. De oficio. O sea, si no se requirió de un gran abogado, ¿cómo entonces logra salir, que lo liberen, sin gran esfuerzo, ¿no? Sin hacer gran esfuerzo. Entonces, pues qué endeble las acusaciones Porque de la esta fiscalía. carpeta de investigación no tenía las pruebas suficientes para mantenerlo todavía en prisión. Eso es lo que se ha argumentado. Entonces, nuevamente regresa la responsabilidad al Ministerio Público, donde no sabes asentar en una carpeta, en un reporte judicial, que fue lo que sucedió exactamente en el momento del asesinato del gobernador Aristóteles Sandoval. Y ahí es donde se empiezan a fugar o no quedan claras la situación en cuanto al seguimiento de este asesinato. Y la familia de Aristóteles, cuando se cumplen 2 años, pues ellos piden que realmente el gobierno se aboque, que con seriedad atiende el tema, porque la denuncia fue de que no estaba haciendo seguimiento, no tenía atención, y pues que ellos no estaban de acuerdo con esa versión de que el asunto estaba cerrado, ¿no? Y vaya pues que el papá pues fue magistrado y si algo sabe, pues sabe de leyes también. Lo dijo, ¿no? perdono a las personas que estuvieron inmiscuidas en el crimen de mi hijo Jorge Aristóteles. Así lo dijo el pasado 18 de diciembre, que fue el segundo aniversario de la muerte del exgobernador. Entonces, creo que quien ha insistido en que esto no quede impune y no se quede como se ha registrado hasta ahorita ha sido su exesposa, Lorena Arriaga. Así es. Vámonos a la pausa y regresamos platicando precisamente de que a lo mejor esta justicia que estamos esperando sobre todas esas historias pudieran ser más claras, expeditas, la ley y la justicia, no en manos de una mujer al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y regresamos con ese tema. Bueno, este año 2023 iniciamos precisamente con una mujer al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 6 votos a favor después de 3 rondas de votación.
se ha decidido quien esté al frente y que ya está al frente de la Suprema Corte sea Norma Lucía Piña Hernández, la primera ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y hay dos lecturas, una sin duda, el alcance que pueden tener las mujeres para poder o llegar a presidir un puesto como este, un cargo como este, un nombramiento que es justo ser la ministra presidenta de la Suprema Corte, y también la forma en cómo se ha dirigido a la hora de votar, sobre todo aquellas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador de la 4T, que se ha pues especificado que no es justo una de las personas o ministros de la Suprema Corte que estén a favor de la 4T, sino que han votado en contra de los proyectos de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las felicitaciones, el reconocimiento de la votación, el que ella esté, creo que ha sido positivo, o las calificaciones han sido positivas de manera general, Esperanza. Y sin dejar de lado la coyuntura con lo que tiene que ver con el plagio de una tesis. Que de sentido común, pues yo hasta ahorita había partido del supuesto de que si tú te titulas en 85 y tú en 86, pues la lógica me indica que el que fue primero, pues... Primero en tiempo. Exacto. Sin embargo, el tema de la tesis de la ministra va a seguir. Creo que fue lo suficiente fuerte, duro hacia ella, como para quitarle la expectativa de encabezar la Suprema Corte. No dejemos de lado que ella, Yasmín Esquivel, ella fue propuesta del presidente López Obrador. Y el que llegue una ministra que ha votado en contra, a mí me parece algo positivo por un detalle, porque habla de independencia y queremos razonamientos y queremos argumentos y queremos compromisos. A mí me gusta el discurso que pronuncia el día que la eligen, y me gusta porque ella habla de seguir, primero sabe la importancia histórica de ser la primera mujer. Dice el techo de cristal, ella es una feminista, ella tiene enfrente, en puerta, asuntos como la legalización de la marihuana, lo que falta para que se termine el tema en la parte legal, la del aborto, un tema que me parece muy controvertido y que es un tema en que divide a la sociedad, divide a... Bueno, hasta hay intolerancia, es donde yo me doy cuenta lo intolerante que somos en México. Y este tema, desde los radicales por el no, los radicales por el sí. El tema es que la ministra tiene una gran oportunidad de demostrar de qué está hecha. Tiene una amplia trayectoria que la avala. Ella es una mujer hecha en el sistema, conoce todas las áreas, tiene experiencia, y me parece que hay dos retos, además de lo que mencioné. El tema de la austeridad, que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura todavía no salen debiendo, siguen siendo aparatos muy onerosos con todo y lo que estén ganando. No digo que se quiten ese sueldo, no. Hablo de lo que siguen disponiendo para chicles, para los viáticos, las primas de seguro, las asesorías, pagar 4 o 5 millones para que te digan cómo presentar un informe. A mí me parece que sí, la Corte ha tenido excesos y es tiempo. Y por otro lado, tenemos temas pendientes en lo que tiene que ver con la parte jurisdiccional, la parte de cómo se hacen las cosas. La digitalización es un tema pendiente y urge. Y además, el tema del plan B del presidente López Obrador, que quizá va a ser el más fuerte que va a presentar la ministra Norma Piña, el plan B del presidente en materia electoral. Ahí viene el jaloneo, creo yo, más fuerte. Va a ser la prueba importante para la nueva magistrada presidenta. Y bueno, qué ministra, bien, ¿no? Que con argumentos, con capacidad, pueda argumentar, fundamentar, y que se genere el debate, y que tengamos también la estatura de que eso pueda darnos visos de un clima de concordia que se pueda reproducir. ¿Tú cómo lo ves, Vania? Yo rescataría muchísimo el tema que es como ahora sí un asunto de meritocracia. O sea, son los méritos. Se ve una mujer que llega por méritos, que tiene más de 30 años de carrera judicial, que fue escalonando por la trayectoria que tiene. Creo que es algo que se necesita sobre todo en esos espacios porque tiene credibilidad.
que es algo fundamental para la impartición de justicia. Es una mujer que conoce, y que ella misma lo había dicho en varias entrevistas que yo estuve escuchando, que desde que ella levantó la mano y dijo yo quiero ser, que ella hablaba de que ella era totalmente leal a la institución, más allá del espacio donde estuviera, ella conocía las entrañas de todo lo que es el Poder Judicial. Recordemos que es la primera mujer en el Poder Judicial que abarca precisamente el Consejo de la Judicatura Federal y también de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que hacen en la Suprema Corte de Justicia? Emiten algunas recomendaciones, emiten también todo aquello que sale de ahí tiene impacto social y político. Por más que se quiera o por menos que se quiera, lo que ellos emiten desde ahí va a tener un impacto social, pero también político. Ya hablaba de algunos de esos temas de esperanza, que tiene que ver desde lo del aborto, la legalización de la marihuana, algunos otros temas que también tiene incluso el presidente interés particular en ese espacio. Creo que llamó mucho la atención desde antes de que fuera elegida ella, precisamente por el llamado Tesis Gate, por la tesis, por este plagio, que a final de cuentas también se queda la sensación de que no sabes quién plagió a quién, entre lo que decía la UNAM, entre lo que decía la Fiscalía de Ciudad de México, lo mismo que decía esta ministra que levantó también la mano y que parecía alguna de las punteras en las votaciones. Creo que seguimos sin saber qué fue lo que sucedió. Se emitió también un dictamen, después dijeron que no, que la Fiscalía no había dicho nada. Se terminó en puros dimes y diretes, sin saber qué fue lo que realmente pasó, porque se hablaba de que había 3 tesis iguales, la de la ministra, la de alguien más, la de la ministra fue del 87, de alguien más del 86 y alguien más que había presentado la misma tesis para titularse en Derecho con la misma asesora o con la misma encargada también de su titulación. De hecho, ahí te interrumpo nada más para decir que el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM tuvo reuniones y entre una de las cosas que ha decidido es destituir a la maestra asesora de tesis, porque hay 4 tesis similares. Ella es Marta Rodríguez Ortiz, asesora en la licenciatura justo de la ministra Yasmín Esquivel y del abogado Edgar Ulises Báez, que fue justo el que puso el dedo en la llaga, ¿no? Diciendo esta tesis es mía igualita, pero 4 iguales. Entonces, en todo caso, como lo decías, ¿no, Esperanza? El tema de Yasmín se utilizó para hacerle ruido justo y no quedara como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ante los, reitero, buenos comentarios que ha recibido, estuvo bien, como tú lo dijiste, ¿no? Y pero como además, tú lo dices, ¿no? Yo creo Hay que equilibrio. Ahí ya no va a crecer más el tema, porque además, si echan para atrás lo de la titulación, se les viene en cascada una serie de problemas de todo lo que ella ha autorizado, todos los juicios que ha llevado. Finalmente, no que pierda la licenciatura, que digan que no es licenciada todavía y es uno de los requisitos. Entonces yo creo que todavía falta ver cómo van a cerrar ese tema. El manejo que le dieron de comunicación fue pésimo, porque salía de un día a otro lo que iban haciendo. A mí me pareció terrible. Fueron haciendo, dejando que creciera una bola de nieve. Y por otra parte, finalmente, lo que sirvió y que yo rescataría es que todos volteamos a ver la elección que iba a pasar en el Poder Judicial, que va a durar ahí 4 años y que finalmente también va a ser un equilibrio. Creo que es algo de lo que han estado aplaudiendo mucho y mucha gente que celebra la llegada de ella, porque dicen que va a ser un equilibrio con el Poder Ejecutivo en nuestro país. Que Arturo Saldívar vota en contra, no sé si era para sopesar, hacer un balance, él siempre muy con una cordura, ¿no?, respecto a las cuestiones o posturas políticas dentro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú qué opinas de que haya votado justo en contra y se haya deseado, ¿no?, o se haya volcado más hacia la 4T, Arturo Saldívar, que es justo el presidente saliente? Bueno, él tuvo en distintos casos votaciones distintas. No siempre fue a favor de la 4T, y me parece que hay que matizar en beneficio de quienes nos están viendo eso de a favor o en contra de un gobierno o de otro. El mandato de la Corte es muy claro. La Corte tiene que evaluar lo que le llega en función de lo que dice la Constitución, no en función de si es bueno o no es malo. No les toca a los ministros evaluar eso. Esto que propone el presidente, como ha propuesto otros presidentes, va en contra de lo que dice la Carta Magna, sí o no. Eso es lo que votan. No es en contra del presidente, no. Si el presidente hace propuestas legislativas que se apeguen a lo que dice la Constitución, la Corte no se puede meter. Pero el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador fue justo que estoy teniendo yo ahorita. Sí, pero si vieron la toma de posesión, la votación, se dieron cuenta que no tuvo efecto. La ministra Yasmín Esquivel pidió la palabra antes de la votación. Tuvo un discurso perfectamente malo, hablando que la agresión a ella era una agresión a la Corte y que lo que se decidiera en función de ella era en función de lo que se perjudicaría a la Corte, y sus compañeras y compañeros ministros no se hicieron cargo
de ese discurso. La prueba está en que la primera ronda tuvo 2 votos y en la segunda tuvo 1. Yo me atrevo a pensar que es el de ella misma. Pero la Corte no se hizo cargo de ese discurso de la intromisión externa en un sentido y otro. Y después, cuando el clima político estaba tan tenso, cuando inclusive el rector de la UNAM tuvo que entrar, la opinión pública estaba volcada alrededor del plagio, sí o no, de la tesis, Norma Piña, la ministra recién electa, tenía 1 minuto de electa, ha dicho un discurso magistral y se sube a la estructura, no se queda en la coyuntura, no hace lo que solemos hacer a veces en los medios de comunicación y habla del techo de cristal. Sí. De una forma y habla de maravillosa. autonomía de una manera espectacular y no se hace cargo ni del discurso del presidente, ni de su compañera ministra, ni de la opinión pública. Nada más dice, yo soy una mujer de carrera judicial y voy a arreglar esto. Y llegamos al punto central. Lo que sucedió en la Corte fue estupendo porque vimos una votación razonada de muy alto nivel, con una mesura que el país necesitaba contemplar en vivo y a todo color. Exacto. Pero eso no significa que el Poder Judicial necesite reparaciones en todas sus áreas. Ella también va a presidir el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo llegan ciertos jueces a ser jueces? ¿Cómo están las sentencias? ¿Cómo está caminando la digitalización? ¿Qué tipo de corrupción hay? Porque sí hay. El presidente no está tan equivocado en el diagnóstico. Está equivocado en la medicina, pero no en el diagnóstico. Es decir, sí tenemos con qué hacer cosas buenas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede ser un buen contrapeso, pero necesita la Corte una magistrada con Norma Piña actuando hacia afuera, pero también hacia adentro. Necesitamos que tener un poder judicial que sea mucho más pertinente. Aquí hemos hablado de asuntos judiciales de índole estatal. Ella tiene que ver los de esencia federal, pero lo que hace la federación en términos judiciales siempre tiene efecto en los estados. Así que de ella se espera mucho. Por lo pronto, la entrada fue espectacular. Qué bueno que ella es magistrada. Debemos celebrarlo. No le quitemos la mirada de encima porque el trabajo que tiene que hacer es inmenso. Y ojalá ella no quite la mirada en Jalisco, ¿eh? Pero además también, en otra de las entrevistas que yo creo que también vale la pena resaltar, que daba ella, hablaba precisamente que su llegada lo que iba a permitir es que hubiera una judicatura más paritaria, que hubiera un equilibrio donde hubiera más magistradas, más juezas, más mujeres dentro de las salas, por un tema de equilibrio, pero también porque ya hay una recomendación que estaba buscando, la recomendación 33 del acceso de las mujeres a la justicia, donde habla precisamente que entre más mujeres haya dentro del Poder Judicial, va a ayudar a que las mujeres tengan más facilidad de acceso a la justicia, o va a ayudar a garantizar que las mujeres tengan mayor acceso a la justicia. Y también esa fue incluso una de las banderas de la ministra cuando estaba previo a la elección. 2 cosas. Creo que es lo mejor que le puede pasar al país, la elección de Norma Piña. La independencia de ella, su trayectoria lo muestra. Y la otra es que en esa polarización que vive el país, que se llega a la Corte, afortunadamente, como bien lo señala Augusto, la sensibilidad, la inteligencia, la madurez, la seriedad de los ministros llevó a una decisión de esta naturaleza en el que mejor perfil, de acuerdo a la circunstancia que vive la Corte, llega, que podría llevar a cabo esa cirugía mayor que requiere la Corte, ¿no? Y por otro lado, en esa polarización de que el presidente quería imponer a Yasmín Esquivel, porque el presidente veía como un candidato enemigo de la Cuarta T a Gutiérrez Ortiz Mena, que decía que era apoyado por los conservadores, ¿no? Estaba segundo Felipe Calderón y todo. Entonces, sí. Finalmente, el presidente pierde y no pierde, ¿no? O sea, pierde con Esquivel, pero frena la llegada de Gutiérrez Ortiz Mena. Y entra Norma Piña, que puede hacer ese trabajo que el presidente quiere. O sea, que si bien hay esa corrupción que señala, pues ella tiene toda la autoridad moral, tiene toda la fuerza, tiene toda la legitimidad para hacerlo. En torno al tema del plagio de tesis, yo creo que el punto ahí es, la clave está en la coordinadora, ¿no? La coordinadora, que es la que pues orientaba a los futuros estudiantes y les recomendaba los temas. Y yo creo que ella pues ya traía información y le decía, mira,
Y no sé si cobra o no cobra, pero yo creo que la clave está, ¿no? Agrégale esto. Aquí hay un Cámbiale el toque nombre de la pegador. portada. Aquí hay un tema Bueno, pegador. Yo cerraría con 2 puntos y coincido con Gabriel. El uno tiene que ver con la tesis, sí lo tienen que aclarar, porque aunque ya la ministra Esquivel no vaya a presidir la Corte, finalmente está su reputación de por medio y creo que una persona que comete este tipo de actos inmorales, pues no es de fiar. Así es. Pues ¿No? yo creo que No cambia, a mí vale. me hubiera gustado escuchar el speech del presidente de la República felicitando, abrazando una elección muy limpia, muy honorable, y dejar estos discursos donde pudiera estar confundiendo a la población en algo mucho más interesante, como lo dijo Augusto. Vamos centrándonos en lo verdaderamente importante. Sí, yo creo que el vamos. presidente perdiendo gana. Por la campaña que hizo contra Guillermo Ortiz. Perdiendo gana. Pues ahí está. El presidente siempre le va bien y empezó el año 2023 con todo y esta posición, la línea 3 en la Ciudad de México, lamentable hecho, Son y las que sorpresas sigue de defendiendo 2023, pues. la administración de la Ciudad de México y lleva una y otra. Lo del Cerezo en Ciudad Juárez, lamentable, la muerte de los custodios. Creo que hay dulces y amargos en este inicio Los pleitos 2023. en Jalisco. Muchísimas gracias, Gabriel, Esperanza, por supuesto, Vania, Augusto, gracias, que tengan Gracias, excelente Trini, buenas año. noches. Usted, por supuesto, por habernos acompañado también, gracias y nos vemos y escuchamos el próximo lunes.